Oh! Hi, Mr. Frog. You're not supposed to be here. Hablemos un poquito de Blue Sky Studios. Fue fundada en 1987 por Chris Wedge y varios más como una compañía especializada en comerciales, hasta que en 1997, 10 años después de su fundación, 20th Century Fox compraría los derechos de la compañía para que fuera la encargada de los efectos visuales de sus películas, teniendo participación en producciones de la talla de Armagedón, Titanae, Alien Resurrección, y hasta fueron los que animaron a los peces parlantes del capítulo 13 de la temporada 2 de Los Soprano. Lamentablemente, por problemas con el mercado de divisas, la Fox decidió dejar de invertir en efectos visuales, y esto implicaba vender Blue Sky Studios a quien estuviera dispuesta a comprarla. Pero no fue hasta que Chris Wedge y Carlos Saldaña le ofrecieron a la Fox el guión de un primer proyecto para poder darle una segunda oportunidad al estudio. Dicho guión fue el de la primera película de la Era de Hielo. Y hombre, qué decir de esta película que no se haya dicho ya. No solo fue un éxito comercial y crítico, sino que hasta le valió una nominación al Oscar a Mejor Película Animada del 2003 en tan solo la segunda edición de la categoría. Desde entonces, Blue Sky Studios se mantuvo vigente hasta el año 2021, que fue comprada por Disney y la tuvieron que desmantelar porque ya no les salía rentable el tener un tercer estudio durante época de pandemia, que pese a no estar tan fuerte como en 2020, seguía siendo un peligro para la salud, y con suerte en 2023 Netflix logró rescatar Nimona como el último proyecto de Blue Sky. Aún con todo lo mencionado, Blue Sky seguía siendo un estudio importante dentro de la industria animada, pero aún viendo su repertorio, la mejor palabra con la que se podría describir a este estudio sería discreto. Ojo, esto no es lo mismo que decir que sus películas son malas. Ciertamente hay gente que piensa que Blue Sky es como el cuarto grande de los estudios de animación, algo así como el Sevilla o el Valencia de su propio campo, pero si lo ves desde un punto de vista financiero o narrativo, las películas de Blue Sky han sido muy discretas. Solo es cosa de ver de cómo sus 14 películas, ninguna supera la marca del billón en la taquilla. Y sí, sé que DreamWorks tampoco ha sobrepasado la barrera del billón, pero si me vas a decir que Shrek, Cómo entrenar a tu dragón y Kung Fu Panda no dejaron un impacto en la animación como medio artístico, entonces entrégame tus derechos humanos. Con Blue Sky esto pasa porque sus películas muy apenas se podían considerar éxitos rentables, misma razón de por qué sobreexplotaron tanto la Era de Hielo, porque fue la única película que le salió más rentable que el promedio. La primera es un clásico de mi infancia y una película maravillosa que pese a ser más de comedia, sabía entregar momentos únicos, bonitos y memorables. La segunda está bien y no me molesta su existencia. La tercera está completamente sobrevalorada y tengan por seguro que si no existiera el personaje de Buck, todo el mundo la encontraría mala. La cuarta es un despropósito al que no tengo idea a qué querían llegar. La quinta es derechamente slop sin alma y estoy seguro que nadie sabía que había una sexta película, que ni siquiera se molestaron en terminar. Y aún así, todas fueron un éxito en taquilla, superiores a los de sus otras películas. Tampoco ayudaba que si las obras de Blue Sky no eran la Era de Hielo o Río, estaban destinadas al fracaso o al olvido. Solo los últimos 3 proyectos del estudio para cines apenas si pudieron recuperar su presupuesto inicial, y me da pena porque Blue Sky era un estudio que cuando quería te podía dar una animación brillante. Es decir, puede que sea fácilmente impresionable, pero esa toma de Fernando sentado en el techo de su casa en la favela en Río me parece uno de los planos generales más hermosos de la animación, pero narrativamente no te podían dar algo de la talla de la Era de Hielo, Río, Robots o la película de Peanuts, la cual es mi favorita personal del estudio, por lo que terminaban siendo la cosa más genérica del mundo y fracasando en la taquilla. Pero hoy quiero hablarles de la película más olvidada del estudio, una que nadie se le viene a la cabeza cuando se habla de Blue Sky Studios, una que es extrañamente popular en TikTok y que probablemente tengas recuerdos de haberla visto. Así que insectoides y gusanitas, esto es Epic, el reino secreto. La película comienza con unas tomas generales a un bosque donde unas cámaras graban a unas aves y un hombre trata de seguirles el vuelo. En eso, una pequeña ave cae y el tipo trata de atraparla, dándose cuenta de que hay una montura en la espalda del pájaro. En los árboles está ocurriendo algo, y se está librando una batalla entre unas criaturas y un guerrero en miniatura. El nombre del tipo es Nod y trata de huir como puede de los cuervos y las criaturas, hasta que llegan los refuerzos. ¿Quieres que te lleve? ¡No necesito tu ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! A Nod se lo llevan los cuervos y el líder, que se llama Ronin, ataca al jinete mientras regaña a Nod por alejarse del grupo. Y sinceramente esta es una de las formas más duras de introducir a un mentor. Ronin le dice a Nod que deje de ser un mediocre y que se regrese a la base. Y cortamos a... ¡Dios! ¿Tan temprano ya hay gore? Estamos en un taxi con una chica que se dirige a ver un extraño, o al menos eso piensa ella de a quién va a ver, llegando a una casa aislada y con el pasto hasta las pantorrillas. Ella entra a la casa viendo que realmente no hay nadie y solo hay artefactos y papeles esparcidos por el lugar, hasta que aparece el hombre de antes yendo de lado a lado por la casa sin darse cuenta de la presencia de la chica, hasta que lo saluda y nos damos cuenta de que se llama Mary Catherine y el hombre es su padre. Resulta que Mary Catherine está visitando a su padre debido al fallecimiento de su madre. En eso el perrito, Ozzy, trata de escapar, aunque realmente el perro no está 100% en su prime. Y todas tus cosas están aquí. Están tus muñecas y tus dibujos y tu tortuga. Ay, no. Ni 10 minutos y ya hay 2 muertes. ¿Me recuerdan por qué esta película fue olvidada? Qué bueno que volvieras, Mary Catherine.
En realidad, ahora todos me dicen MK. Un gusto en conocerte, Mortal Kombat. Uno de los sensores del profesor suena y se tiene que ir, explicando que hoy ocurre el solsticio de verano en luna llena, algo que ocurre cada 100 años, dejando a MK confundida y deprimida. Cortamos a las cámaras grabando a duras penas el trasero de unas aves, cortesía de los bancos más cercanos a tu casa, y las tropas se dirigen hasta el manantial de Claro de Luna, donde los hombres hoja anuncian su regreso del patrullaje. Ronin entra a los aposentos de la reina Tara para avisarles que los Bogan están adentrándose más y más a las fronteras del bosque, pero la reina parece estar distraída con una flor. El general le explica su plan de traerle un capullo para que lo use de heredera, pero eso no funcionaría ya que lo tiene que elegir la misma reina del bosque, la cual empieza a ligar al general. Pero eres la vida del bosque, y protegerte es mi deber. ¿Y es la única razón por la que lo haces? Que no es suficiente. ¡Papás! Admítanlo, lo extrañaban. La reina deja de jugar y asegura que si no elige un capullo para heredar el trono, no habrá nada que gobernar. Se va a morir, ¿verdad? Cortamos a la parte más marchita del bosque, donde en un árbol malogrado, Mandrake, el rey de la putrefacción, se asquea de cómo el bosque arruina su isla y cómo su plan es matar a la reina para que el bosque finalmente desaparezca. Y se nos revela que su mano derecha es su hijo. Quédense con ese detalle. Es el día de la ceremonia. Not llega tarde y Ronin le ordena que se forme, pero el chico no le hace caso y pide que lo deje de tratar como un niño, para después renunciar e irse. ¿Y tú qué estás viendo? Nada, ni siquiera tengo opinión de esto. La ceremonia da inicio, y viejo, si hay algo en lo que Blue Sky era bueno, era en hacer planos generales, porque esto es probablemente lo mejor que ha hecho el estudio. Volvemos a la casa del profesor. Ah, cierto que esto era parte de la trama. Y MK encuentra a su papá tratando de arreglar las cámaras de los árboles, y después nos revelan que el profesor tiene una obsesión con probar la existencia de seres diminutos que, supuestamente, son responsables de la vida y la existencia del bosque, pero el profesor asegura que son reales. Como prueba, el tipo grabó chillidos de murciélago en los que da por sentado que oye vocecitas. No sé tú, pero eso en mi barrio lo llamamos esquizofrenia. MK pone en duda el planteamiento de su padre y este dice que no pueden verse por ser más rápidos que el humano promedio, de modo que las personas los ven como colosos, aunque realmente el profesor no ha visto ninguno. La chica prefiere dejar ese tema, pero el papá no parece estar en la misma línea, hasta que ella explota y le dice a su padre que por favor sea normal, pero antes de que pase algo, la alarma suena y el profesor se va a revisar qué la activó, pero MK insiste en que deben hablar y se queda sola en la casa. La chica toma su maleta y deja una nota en uno de los monitores, trata de llamar un taxi pero no hay señal, y aparte Ozzy se escapa de la casa, así que MK lo persigue por el bosque. Regresamos a la ceremonia y en serio viejo, podría ver estas tomas todo el día. La seguridad está al día y la reina farmea aura hasta llegar al estanque. Y pasamos a una niña que quiere ser reina y quédense con este personaje porque será importante más adelante. Ahora se nos presentan a Moff y Groff, los protectores de los capullos y consejeros de la reina, que tratan de recomendarle el capullo más grande de su selección, pero la reina se decanta por el más pequeño. Ronin vigila en las alturas y nota una hoja deteriorándose, lanza una flecha al árbol cercano y desde la corteza aparece un ejército de Bogans. Y debo decir, ¡qué escena más dura, loco! La reina corre hacia la barcaza, no sin antes salvar a la niña Flor y su mamá, pero los Bogans atacan desde el cielo y tiran a Ronin al agua, y no solo eso, sino que los guerreros acuáticos se deshacen de los capullos restantes. La reina está por ser atacada, pero esta es una blasphemous referencia y se abre paso entre las hojas. Los Bogan le pisan los talones y los hombres hojas llegan para detener a las tropas. Mandrake y Dagda observan cómo pese a las bajas, el plan parece salir a la perfección, y en eso la reina es emboscada y salvada por la niña Flor de antes, y la reina trata de alejarse lo más que puede de la gente del bosque. Ronin sale del agua y la reina sigue huyendo, hasta que el comandante la rescata. Está bien. Tal vez tenías razón. Recuérdame presumirlo, ¿sí? ¡Mis papás! En eso, Mandrake y Dagda atacan al dúo, pero Ronin tira un flechazo que asesina a Dagda para pesar de Mandrake, pero al mismo tiempo otra flecha impacta en el abdomen de la reina, y esta cae al vacío. ¡Solo estaba jugando con mi imaginación! ¡Y qué latino! La reina cae con el capullo en sus manos. MK la logra divisar y transfiere su magia al capullo para dárselo. Esta al atraparlo empieza a elevarse y a moverse erráticamente, y cuando todo para, ella va con la agonizante reina para ayudarla. Pero esta le pide que le lleve el capullo a Nimgaloo. De pronto llegan los hombres hoja junto a Ronin. La reina le dedica sus últimas palabras a quien fuera su primer amor, y su cuerpo se desvanece entre los nubarrones. Los hombres hoja dedican un minuto de silencio, y ahora el plan es llevar el capullo a Nimgaloo, el sabio del pueblo, para saber qué hacer con él. ¿Y qué hay de ti? Mandrake estará buscando el capullo. Espera, ¿qué dijiste? Mandrake estará buscando el capullo. Ok, tengo que ver el idioma original porque no puede ser que lo hayan pronunciado así. Keep everyone safe. What about you? Mandrake will be looking for this pod. Ah, qué rara decisión del doblaje. Los hombres hojas se van y MK cae en cuenta de que se encogió.
Esta se desespera mientras Ronin trata de calmarla, pero entonces llegan Mob y Groff para encargarse del capullo, con Mob espantando a una vieja y Groff siendo fanboy de Ronin, y el equipo se pone en marcha. MK trata de entender cómo funciona la sociedad de gentecita del bosque y cortamos a una carrera de aves en la que Nod es participante. Parece que va a ganar hasta que una de las competidoras tira un gusano para que su ave lo vaya a buscar, pero Nod se hace una Oscar Piastri Australia 2025 referencia y gana la carrera, pero también se gana una paliza ya que la mafia de las apuestas fue perjudicada por la victoria. ¿Como en la vida real? Ah, por cierto, ¿quieren saber algo chistoso? La rana es interpretada por Pitbull en el idioma original. Mr. 305 Fat, Mr. Worldwide, back here again to let you know. I just came to remind y'all que ese culo bota caca. En eso llega Ronin para salvarle el culo a Nod, aunque medio de mala gana. El chico le dice que no regresará, pero entonces se entera de la muerte de la reina y decide regresar con él. Trae tu silla. Regresando con el profesor, este llega a su casa emocionado por encontrar más datos, pero entonces se encuentra a Ozzy afuera y la nota que dejó MK en uno de sus monitores, mientras que ella está volando con Nod en su canario. En un punto se detienen y contemplan cómo el bosque está deteriorándose, ya que sin la reina los árboles corren peligro. Nod trata de atravesar el bosque muerto, pero entonces unas aves los atacan y se retiran. Tratan de ocultarse en un tronco, pero Nod y MK caen hacia una madriguera en la cual aparece la Cookie. Ahora esta cosa es canon en el Desconoverso. MK juega con el ratón hasta que este se pone agresivo y la ataca. Nod salta hasta la superficie, pero MK se queda abajo, hasta que se da cuenta de que sí puede saltar, pero la idiota se pega en la cabeza. Nod baja para salvar a MK, pero al final él termina siendo la presa, hasta que llega Ronin para salvarlo y MK se despierta dándose cuenta de que no fue un sueño. Ronin se lleva a MK mientras que Nod se va con Mob y Groff, y la babosa lo provoca para pelear por el amor de la chica, y cortamos al ejército de Bogans abriéndose paso por el bosque y con Mandrake observando desde arriba, y el sapo mafioso de antes aparece para hablar con el rey de la oscuridad. Resulta que Mandrake lo invitó para que revelara la ubicación del capullo, y el sapo insulta al general que murió en combate, en una de las frases más poderosas pero desaprovechadas de toda la película. Ese general inútil. ¡Era mi hijo! Al ver que no tiene por dónde huir, Mandrake le hace confesar todo, y esta marca la última aparición del sapo mafioso. Supongo que paró la fiesta. Ronin y Nod vigilan desde los cielos y se ponen en marcha, con MK cuestionando el por qué el pibe está con ellos, y el comandante le explica que en este reino todos funcionan como si fueran las hojas de un árbol y que nadie está solo. El grupo se abre paso hasta llegar a los aposentos de Nimgalu en busca de respuestas sobre la reina, y preocupados por el futuro del bosque, y se nos presenta al mencionado Nimgalu, el guardián de los pergaminos, que es esencialmente el mismo personaje del fabricante de velas en el libro de la vida. De hecho, ambos personajes son interpretados por músicos en el idioma original. Nimgalu se da cuenta de que la reina está muerta y decide no decirlo públicamente para no cundir en el pánico. En eso, Ronin lo encara y el sabio trata de pensar en qué hacer, pero contrario a lo que MK pensaba, realmente no sabe nada, pero sí sabe dónde buscar, y es en su bodega personal de pergaminos, que registran cada cosa que pasa en los árboles, lo que provoca el peor chiste de toda la película. Ese debe estar aquí. Gracias, Marty. Merecido. Nimgalu encuentra el pergamino y explica que el capullo florecerá esa noche a la luz de la luna llena por ser el solsticio del verano, pero que no tiene claro qué pasa si el capullo florece en la oscuridad porque la última parte es los media, pibe. MK le pregunta a Nimgalu cómo volver a su tamaño original, pero los pergaminos no pueden predecir el futuro. Aún así, el sabio le ayuda con un pergamino que muestra su último recuerdo, que resulta ser la muerte de la reina, la cual le habla en caso de que fuera con Nimgalu y le dice que la única forma de volver a casa es si protege el capullo hasta que florezca. Cortamos al tronco de Nimgalu donde el sabio avisa que la reina se fue, pero en el capullo hay una nueva esperanza para el bosque. Nod y MK planean irse de la fiesta para hablar a solas, y me encanta cómo aquí no existe el daño por caída. El venado se acerca pacíficamente a las hojas y Nod se sube para llevar a MK de paseo, mientras que Ronin y Nimgalu dan el aviso de que el capullo está a salvo. Y Dios, de verdad que las tomas generales en esta película me encantan, porque esta película fue olvidada. Nod y MK disfrutan del momento y la chica empatiza con el guerrero por extrañar a su padre, sin notar que hay Bogans observándolos. ¿Qué se siente tener una vida tan corta? Grandioso, señor. ¿Cuándo crezca? Voy a pedir. Habré hecho algo más de mi vida, hijo. ¡Ay, no! Ah, de aquí viene el clip. De la nada, un topo aparece en medio de la fiesta y resulta ser Mandrake, que viene a llevarse el capullo, también llevándose a Mob y Groff por ser los únicos que saben cómo cuidarlo. Ronin trata de salvarlos, pero no lo logra a tiempo, regañando a Nod y MK por haber descuidado el último retazo de la reina que quedaba, y queda poco para que la luna esté en su punto más alto. Nod tiene el plan de escabullirse disfrazados en la base de Mandrake, y MK sabe dónde encontrar las armaduras de Bogan para poder camuflarse. Yo diría que 6 manos son mejor que 2.
Hablo desde mi experiencia. A veces extraño a Armand López. Mandrake le cuenta la historia de la niñez de su fallecido hijo a Moby Grove, y el villano revela que el capullo florecerá en la oscuridad para que finalmente tenga a su heredero, cosa que dice la parte perdida del pergamino anterior. Cortamos a MK, Nod y Ronin entrando a la casa del profesor, y los tres saltan por el lugar porque quien no tiene daño por caída hace lo que quiere, aunque MK queda con estática gracias a la caída y se electrocuta un par de veces, hasta que Ronin los llama y exploran el lugar, y de pronto aparece el profesor, el cual es llamado Pisatonto, y los dos explican que han estado dejándole pistas falsas y que ha buscado en el lado incorrecto del bosque, y de paso se burlan de él, con MK revelando que ese Pisatonto es su padre. ¿Algún problema con los pisatontos? Ellos aplastaron a mi tío. No puede ser, ¿en serio? No. Mi pana el que mejor trata a las mujeres. MK se acerca a su padre, el cual se lamenta por haber alejado a su única hija, mientras esta trata de llamar su atención, pero en lugar de eso llama la atención de Ozzy y la persigue por la casa junto a los demás. El profesor se da cuenta y los persigue con su aspiradora. ¿Oíste eso? ¡Lo dijo! El grupo trata de huir de la casa y la aspiradora atrapa a MK. El profesor se alegra, pero al ver que capturó a su hija, se desmaya sobre su escritorio. La chica hace la promesa de volver a casa y deja una pista de la ubicación de la minigente en su mapa. En el reino deteriorado, el grupo se disfraza de Bogan y se infiltran entre la multitud. Y la verdad no sé cómo no se dan cuenta por el mero hecho de que no se encorvan. Mientras tanto, Mandrake vigila a Moby Grove con el capullo. ¿El feo dijo qué? ¿Qué? Nada. El grupo se adentra en el nido de los Bogan, y el plan ahora es que Ronin los distraiga mientras Nod y MK van a rescatar a Moby Grove. Estos los rescatan y escapan antes de que los atrapen. Ronin finalmente se cruza con Mandrake y tienen una pelea que sinceramente está interesante, y el resto del grupo pelean con los dos altos mandos de Mandrake, que la verdad está chistosa. Mandrake finalmente nota a Nod y MK y llama a toda su armada para que los capturen, pero Ronin, reafirmando su estatus de ser el mejor personaje, lanza al villano y se pelea con la oleada para que el resto huya, y el comandante muere en combate. El grupo huye hasta Claro de Luna, escoltados por los Hombres Hoja, y las esperanzas para el bosque resurgen una vez más. Es hora de poner el capullo en el estanque bajo la luz de la luna, cosa que a MK y Nod no les entusiasma porque después ella volverá a ser normal. Pero justo cuando el capullo florece, Mandrake hace su aparición final y tapa la luz de la luna para que la oscuridad tome control del futuro del bosque. Nod finalmente asume su responsabilidad como hombre hoja y se lanza a la batalla. Una vez más, la vida y la muerte se enfrentarán por un nuevo futuro, mientras que MK quiere ayudar, pero no puede hacer nada, y en eso se le ocurre ir por su padre para que pueda ayudar. Nod y los Hombres Hoja divisan a Mandrake dirigirse al capullo, el cual está por florecer en la oscuridad. MK vuela por los árboles y logra llamar la atención de las cámaras de su papá, pero este desactiva la alarma y reflexiona respecto a sus decisiones en la vida. La chica sigue tratando de llamar la atención de su papá, pero esta apaga las cámaras porque ya nada de esto le importa y solo quiere encontrar a MK, quien todavía está en peligro, y el profesor finalmente capta su último mensaje. Nod pelea como puede contra los Bogan y es ahora su turno de detener a Mandrake, mientras que MK trata de quitarse de encima al Bogan que la persigue usando la bellota de Scrat, y en eso Ozzy aparece para comérselo, cosa que desde su perspectiva sería como el jefe final del primer Dead Space. Entonces el profesor hace su entrada y padre e hija se reencuentran una vez más. ¡Tú tenías razón! ¿Sobre qué? Pues sobre todo. Ok, voy a hablar de esto al final. El profesor sigue a su hija mientras Nod pelea contra Mandrake, pero este convierte a su ave en venezolano, y en serio que lo de no tener daño por caída les dejó la pega fácil a los guionistas. Mandrake llega hasta el santuario, destruyendo todo lo que toca, y ya tan solo quedan Mob y Ningaloo que no pueden hacer mucho, hasta que llega Ronin desfilando en pija. ¿Tienes idea de cuántos Bogans vencí para llegar aquí? En serio, perdí la cuenta. Puedo con uno más. MK y su papá llegan hasta el manantial y necesitan alejar a los murciélagos. Entonces utilizan las frecuencias que atraen a las criaturas con el iPod, y las aves nocturnas caen en la trampa. En el templo, Ronin se defiende como puede de los ataques de Mandrake, y justo cuando lo va a matar, Nod y los Hombres Hoja aparecen para proteger el capullo. Los dos unen fuerzas para detener a Mandrake, y gracias al aura del capullo, este se va volando y es consumido por su propia putrefacción. El florecimiento del capullo termina por crear una lluvia que dura como 20 segundos, y el reino contempla el nacer de una nueva esperanza. ¿Y se acuerdan de esta niña flor que dije que iba a ser importante más adelante? Bueno, llegó el más adelante, porque resulta que esa niña es la nueva reina del bosque. Qué linda sonrisa. ¡Mis papás! ¡Ahora soy calcetín guacho! El reino entero se regocija ante la nueva reina, y Nod y Ronin se sinceran uno con el otro sobre sus errores en su relación. Entonces MK llega para ver a sus amigos por última vez antes de volver a su tamaño original, y le da un último abrazo a su amigo, y un beso, ¿por qué no? Hasta que se va y se reencuentra con su padre. El profesor por primera vez se sincera con su hija y esta le da un abrazo, habiendo recuperado el amor que se había perdido. Cortamos a la casa donde el profesor dibuja a los Hombres Hoja, aunque no al pie de la letra, y entonces entra una videollamada entre MK y Nod. Ah, y también Mob, que en toda la película demostró ser una referencia a los Hombres G con... ¡Espera! ¡Ni siquiera tiene patas! Y la película termina con MK y su papá yendo al bosque por nuevos recuerdos juntos.
¡El fin! Yo siempre recordaba que daban muchos comerciales de esta película en el canal Fox, y no me digné a verla hasta hace unos cuantos días, y considerando que no he escuchado muchas cosas buenas, me terminó gustando más de lo que pensé. No voy a decir que Epic es una obra maestra, porque tiene fallos bastante considerables a los que me referiré más adelante, pero ni de chiste pienso que mereciera ser olvidada. Ciertamente es una obra que tenía mucho potencial, y creo que si se le hubiera dado una oportunidad al guión, pudimos haber tenido una cinta que marcaría generaciones. Pero primero, empecemos por las cosas positivas. Lo que más me encanta de Epic es su apartado visual, ya sea la dirección de fotografía, los planos generales y la paleta de colores que enfatizan un potente verde. No tengo miedo a decir que Epic es la película más hermosa de Blue Sky visualmente hablando, muy a la par de Rio, porque la verdad es que me gusta muchísimo la composición y cómo ciertas escenas tienen momentos sutiles que permiten apreciar la belleza del bosque y la naturaleza del entorno. Incluso el cómo se proyecta la putrefacción me parece impresionante, porque lograron encontrar una forma de darle vida a sectores muertos que transmiten la desolación y la miseria, y el bosque transmite esperanza y paz, de modo que cada planta, cada hongo y cada árbol está vivo por sí solo y aporta su granito de arena al ecosistema del reino. Ligado a esto, las escenas de batalla son alucinantes, te mantienen enganchado y representan muy bien el caos de la guerra. También me gusta que las batallas nunca tengan un ganador definido, ya que por lo que se veía, los Vogan y los Hombres Hoja estaban al mismo nivel en combate, y esto hace que las escenas de batalla tengan un toque de incertidumbre, porque no sabes quién se va a quedar con la victoria, y esa ambigüedad no es algo que se vea demasiado seguido. Los diseños de los personajes también me parecieron muy buenos, y si bien no soy precisamente fan de cómo Blue Sky diseña los personajes humanos, creo que Epic es la película del estudio que tiene los mejores diseños humanos, ya que estos permiten describir bien la personalidad de los personajes sin que nos digan nada. Con MK puedo asumir que es una chica tímida pero de buen corazón, Nod que es un aventurero hecho para vivir en libertad, Ronin que es un hombre de carácter fuerte y un estratega nato, y la reina Tara transmite la calma y la seguridad por la que fue tan querida, y eso es una señal de que en el departamento de diseños hubo bastante dedicación. La animación como tal me pareció interesante, especialmente en varias técnicas secuenciales que impulsaban las escenas de pelea, las cuales son dinámicas y veloces en las que ambas partes tienen diferentes formas de pelear, sobre todo las batallas aéreas, que son lo más abundante de la película. Pasando a aspectos de la narrativa, me gusta mucho la mística que hay entre la rivalidad de la vida contra la putrefacción. Lo similares que son las metas de Mandrake y Tara son la razón del equilibrio del bosque, y de cómo esas metas tendrían consecuencias diferentes en cuanto lleguen a cumplirlas, misma razón de por qué los Vogan y los Hombres Hoja tienen siglos de enfrentarse. En ese aspecto me recuerdan a la eterna batalla entre los Spartan y los Flood en la saga Halo, siendo estos últimos una amenaza biológica enfrentándose a los marines espaciales más peligrosos de la galaxia. A mí me gustó que enseñaran el punto de vista de la minigente sobre la obsesión del profesor por encontrar el reino. Siento yo que le añade bastante naturalidad que desde su punto de vista los humanos eran una amenaza secundaria que aparece una vez cada cierto tiempo y que a la vez sea fácil de despistar. Dice mucho de lo buenos que son los Hombres Hoja como estrategas y los tienen en cuenta a pesar de que no son muy comunes de ver para ellos, por eso los llaman pisatontos, no humanos. Creo que hicieron bien en diferenciar los atributos físicos de los humanos y de la minigente. Sé que lo de la falta de daño por caídas para hacerle la pega más fácil a los guionistas, pero me gusta que se haya tenido en cuenta la distribución de peso entre seres, porque al ser más pequeños son mucho más ligeros y pueden movilizarse de una forma mucho más eficiente. Es un buen detalle que no siempre se toma en cuenta en este tipo de tramas. Me gustó la trama romántica entre Ronin y Tara. Compartieron muy poco tiempo en pantalla, pero su química y sus interacciones son lo que vende a la pareja. Se nota muchísimo que se quieren a su manera, con Tara amando a Ronin por ser alguien que nunca dejó de protegerla, y Ronin amando a Tara por ser su más grande misión que ella esté a salvo. Y sabes que creaste un chip generacional cuando con solo 5 minutos de película generaron cientos de edits de estos dos en TikTok. ¿No les parece increíble? Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la relación entre MK y Nod. Es decir, sí, tienen momentos lindos juntos e interacciones agradables, pero siento que su desarrollo es muy plano y casi inexistente. Más parece que se tratan como amigos que como pareja, y la verdad que ese beso del final estuvo un poco de más. El abrazo estaba bien. Y ya que hablamos de los puntos negativos, voy a resumir en una frase el más grande problema de la película, el cual también es la razón de por qué Epic fue tan olvidada. Y es que Epic se va muy a la segura. Este es un punto que engloba muchos problemas, siendo el más evidente que Epic es una película muy olvidable porque realmente no tiene nada que la haga destacar por sobre otras producciones de Blue Sky. Su trama no es tan cautivadora como en la Era de Hielo, sus personajes no son tan memorables como los de Rio, no tiene una construcción del mundo tan interesante como la de Robots, no tiene una dinámica tan caótica como la de Nimona y tampoco tiene un estilo artístico destacable como Peanuts. Epic tiene una trama bastante genérica y nada del otro mundo. Tienes la trama del ser de otro plano existencial que tiene que salvar un mundo que no conoce, la típica comedia de una película animada, la trama de los familiares que no se llevan del todo bien, la persona de la realeza que solo está hecha para morirse, la batalla final donde el poder de la amistad vence a cualquier mal, los verdaderos capullos son los amigos que hicimos en el camino, y no digo que esté mal usar este tipo de tropos, pero realmente la ejecución de todo esto es algo bastante típico de ver, y considerando que tienen conceptos bastante interesantes en la narrativa y una animación preciosa, siento que la trama daba para muchísimo más. En sí lo que no me gustó es cómo terminaron ambas tramas. Es increíble cómo la trama del capullo y la trama de MK con su papá tuvieran elementos bastante cuestionables. En
Empezando por la trama de la nueva reina, para mí no tiene mucho sentido que sea la niña Caléndula, sí, ese es el nombre de la flor, porque esta niña apenas se aparece en diferentes momentos de la película, inconexos uno con el otro, y resulta que al final ella es la sucesora de la reina del bosque, lo cual en papel no suena mal, pero su ejecución fue muy floja, se sintió como una decisión random que se le ocurrieron a los guionistas al último minuto, porque para cuando estábamos llegando al final, se me olvidó que este personaje existía. Hubiera funcionado mejor si la niña fuera un personaje importante que haya aportado algo al viaje, pero realmente esta decisión se siente muy sacada de la nada. Y en cuanto a la trama de MK y su padre, pues me pareció mucho peor escrita y es para mí lo peor de la película. Y es por cómo se llevó la misma, ya que la película nos presenta el conflicto de estos dos, pero lo lleva en una dirección que personalmente no me gustó. Y esto es porque Epic se aplicó un el diablo viste a la moda, que es básicamente plantear una situación en donde le dan la razón a alguien que simplemente no la tiene, solo que en lugar de un novio tóxico y amigos envidiosos, tenemos a un señor que alejó a su familia por un proyecto pasional. No voy a condenar a la película por esto, ya que el planteamiento del tema me gustó como alguien que comparte el mismo punto de vista de la protagonista, y me agrada que en un punto el profesor reflexiona sobre sus propias acciones y decide terminar con la tontería, pero el problema es que la propia película enfatiza en que el profesor tenía razón respecto a todo lo relacionado a la minigente, y que MK era el problema por no estar dispuesta a confiar en él, y sinceramente no estoy de acuerdo. Para empezar, nunca se explica por qué el profesor se obsesionó tanto con la gente pequeña ni a quién le quería probar todo esto, por lo que a mis ojos es un proyecto pasional que podía o no ser real. Y en segundo lugar, incluso si hubiera tenido la razón desde el principio con la minigente, eso no quita que el tipo alejó a su esposa e hija por una teoría que podía o no ser real, y no porque al final la minigente existiera significa que haya tenido razón en sus métodos. ¿Se imaginan si en Boku no Hero Academia hubieran hecho lo mismo con Endeavor, que haya conseguido vencer a All Might y ser el héroe número 1 por sus propios medios y méritos, en lugar de que se le haya entregado por default después de que All Might se retirara? Le quitaría todo el peso al personaje y prácticamente estaría blanqueando que haya abusado físicamente de su hijo menor, le haya destruido la salud mental a su esposa, ignorado a sus hijos de en medio y haya convertido a su hijo mayor en un terrorista, porque en ese caso habría conseguido lo que quería usando sus horribles métodos, en lugar de hacerle entender que terminó destruyéndolo todo por algo que no sirvió para nada. En Epic pasa exactamente eso que describí, básicamente invalidan las acciones del profesor por el mero hecho de que tenía razón con la minigente, y básicamente blanquean su decisión de dedicarse a un proyecto pasional en lugar de a su familia, porque emplearon muy mal el mensaje de no juzgar a quienes son diferentes. Y lo peor es que sé que la película no tenía esa intención, pero es por esto que digo que el mayor problema de Epic es que se va demasiado a la segura, porque esta trama pudo dar para muchísimo más y la terminaron prácticamente dejando sin cocinar. Ahora pasemos a los personajes. Empezando por MK, pues es una chica amable, de buen corazón, con ganas de ayudar, y reitero que empatizo con su dilema como alguien que tampoco tiene la mejor de las relaciones con su padre, pero aún con todo no me gustó como protagonista porque en sí MK no tiene personalidad y todo el tiempo es opacada por el resto de personajes. Incluso para el final del conflicto la propia Tama la desplaza y no aparece hasta cuando ya anunciaron a la reina, y la verdad es una pena porque se siente que MK está sumamente desperdiciada en su dinámica con el mundo miniatura. Nod por otro lado me terminó agradando, pasa de ser un personaje que siempre está buscando la libertad a darse cuenta de la importancia de asumir tus responsabilidades, aprende a madurar y a ver que no tienes que tomarte a la ligera situaciones serias. Realmente me agradó ver cómo crecía como personaje sin perder su personalidad. Ronnie me parece el mejor personaje. En principio su motivación se siente presente en su carácter y aun cuando las cosas no parecen ir a su favor, no suele perder la compostura y centrarse más en la solución que en el problema. Es un líder nato, autoritario y que se toma muy en serio su trabajo, pero eso nunca le impidió ser amable y comprensivo con MK al ser alguien que no entiende el nuevo mundo, y aparte de que el tipo es un luchador de los legendarios. La reina Tara me agradó lo poco que apareció, su presencia transmite calma y simpatía y en cierto modo entiendo por qué la reina era tan amada, su personalidad tan cálida hace que sus pocas escenas valgan oro, y su muerte, aunque predecible, se siente impactante, y eso sin mencionar que esa mujer se lo quería servir al Ronin, no engaña a nadie. Mandrick como villano está muy desaprovechado, es cierto que el tipo es una amenaza considerable para el reino y sus acciones lo hacen un personaje intimidante, pero el problema es que su motivación se siente muy estancada, porque su personalidad o sus metas no cambian después de la muerte de su hijo, la cual pudo haber sido un potenciador para que el villano tuviera motivaciones más personales para destruir el bosque, y así hacer una personificación de la maldad, pero el personaje se mantiene igual antes y después de ese evento, lo que hace que Mandrick sea un villano muy olvidable. En cuanto a otros personajes, el profesor no me pareció desagradable, es apasionado y también consciente de sus acciones al final, solo me hubiera gustado que la trama no le hubiera dado la razón. Mob y Grove me parecieron buenos alivios cómicos, aunque es irónico que tengan el mejor y el peor chiste de la película, y Nim Galoo me terminó cayendo bien, se ve como un tío chill de cojones. La música pues realmente estuvo bien, el score tiene elementos que combinan las orquestas con instrumentos más folclóricos que me agradan como casi todos los trabajos de Danny Elfman. También me gustó la canción de Beyoncé al final. Y por último el doblaje, que fue realizado en New York Dub bajo la dirección de Gerardo García, y realmente el doblaje está bueno, todas las voces fueron bien elegidas y creo que hubo un desempeño estándar para el doblaje mexicano. Lo que sí no me gustó y me sacó de la película fue cómo pronunciaban el nombre de Mandrick, porque era gracioso cómo pronunciaban algunos nombres como los de MK
bien, pero a Mandrake lo pronunciaban igual, y realmente nunca entendí por qué, pero aún así, el doblaje es bueno. MK es interpretada por Leila Rangel, y la verdad me gusta cómo interpreta a la protagonista, suena amable y decidida, pero también puede hacerla sonar desinteresada y cuando toca, determinada, y como digo siempre, me agrada cuando sacan actores de doblaje de su zona de confort. No desinterpretado por Arturo Castañeda, el cual es un sólido trabajo pese a que no se aleja mucho de los personajes que interpreta, y escucharlo como Nod y considerando que este tiene un diseño similar al de Hippo en Cómo entrenar a tu dragón, me hace pensar en por qué no lo dobló en esa saga, al menos lo hizo en Dragones de Berk. Ronin es interpretado por Carlo Vázquez, y en esa época a Vázquez no le daban estos personajes rudos y autoritarios de manera tan seguida, y la verdad lo hizo súper bien, me gusta la calma en su voz y cómo transmite la tenacidad de un líder. Gran trabajo por parte del Benny. Epic es buena a secas, es entretenida, tiene conceptos interesantes, una animación preciosa, un apartado fotográfico y visual impecable y una comedia regular tirando a buena. Pero a su vez es una obra que peca de ir muy a la segura y ofrecer personajes que no son nada del otro mundo, y palidecen ante otras obras de Blue Sky, y la verdad invitaría a que le dieran una segunda oportunidad. No creo que Epic sea una obra maestra, pero no siento que merezca ser olvidada. Y ahora que Blue Sky no está, será difícil que Epic tenga una segunda oportunidad para explorar más su potencial. ¡Ey! Gracias por quedarte hasta el final. Lamentablemente el video de Tintín quedó completamente desmonetizado y no hay forma de arreglarlo, pero al menos me hace feliz saber que ese video hizo feliz a mucha gente que le tenía cariño a la franquicia. Aparte, creo que reviví el fandom de Tintín porque he estado viendo muchísimos más clips de la película seguido, así que si ven muchos más clips de Tintín de forma más seguida, agradézcanmelo. Pero bueno, gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte, darle a like, comentar qué te pareció el video si estás en desacuerdo, compartirlo si tienes tiempo y nos veremos en la siguiente ocasión. Soy el Conejo con Mochila y me despido. Onta, baby.